Amén. Amén. El Señor ve nuestros corazones, hermano. Así es. Y a veces la alabanza puede ser muy activa, muchos instrumentos, muchos músicos. Pero a veces es hueca, hermanos. A veces hueca porque es también lo que tú estás ministrando de Dios, ¿verdad? A veces tú puedes estar en un gran evento y la verdad, si no es la presencia de Dios la que está reinando en tu vida, pues no hay esa alabanza para el Señor. Amén. Mira, alabamos al Señor y en eso somos bendecidos, ¿verdad? Porque alabamos a Él y nosotros somos ministrados de Dios. Qué hermoso. Mateo 28, versículos 18 y 19. Dice la bendita palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es precisamente el tema que vamos a abordar, hermanos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del bautismo en agua, hermanos. Y hemos tratado de estar siendo exhaustivos en el tema y realmente ahora que lo estamos estudiando vemos qué tan trascendental es, qué tan importante y a veces que lo hemos visto por encimita, ¿no? Hemos visto algunos detalles, ya llevamos cuántas son, 3 enseñanzas del bautismo. Entonces nos vemos cosas nuevas que aparentemente ya lo teníamos, ¿no? Y ya lo teníamos que nos bautizamos, ¿no? Pero qué bueno es entender todo lo que hacemos, hermano. Entonces dice la palabra en el versículo 19: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos doctrinales les dicen la gran comisión, ¿eh? Es la gran comisión que tenemos. Y ahí nace una pregunta, hermano: ¿cuál es el propósito de nosotros en esta tierra? Es algo que nosotros debemos estarnos cuestionando constantemente. Y yo no creo que sea el único, pero yo me he preguntado, ¿verdad? ¿Cuál realmente es el propósito? Y lógicamente tenemos unas respuestas antes de conocer a Dios que ahora que conocemos de Dios. Hay muchos propósitos, pudiéramos decir que venimos a alabar y adorar al Señor, adorar al Espíritu y verdad. Pero mira, esto está muy delicado. Esto es la gran comisión: ir y predicar el Evangelio. Entonces tenemos un propósito en esta tierra, cabal. Y un propósito tan grande que somos instrumentos de Dios. Mira qué enorme privilegio. Yo un día iba a predicar a un lugar y de repente en el camión pusieron la de instrumento en tus manos. Ay, Dios. De verdad que me puse a llorar porque dije, de verdad qué privilegio nos da el Señor de poder compartir su bendita palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo cada día me pongo a pensar qué gran responsabilidad, qué gran privilegio y qué tanto tenemos que pagar por eso. Porque pudiéramos decir que es gratis, pues no creo, hermano. Si te das cuenta de todos los varones y los siervos de Dios, hermano, todos la pasamos mal. No hay uno que haya viajado en avión, no hay uno que haya tenido un lugar muy especial. Todos sufrieron. Y si vemos la muerte de cada uno de los discípulos, como que después de analizar esto, pues ahí sí vale la pena decir, continúo, ¿no? Amén. O me regreso, ¿no? Y entonces, bien vale la pena. Entonces, ¿tenemos un propósito en esta tierra todos? Claro que sí, hermano. Y estamos hablando del propósito celestial, ¿verdad? En el Señor. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Sabes cuál es una de las situaciones difíciles que tenemos que tratar? Es que a veces no sabemos hacia dónde vamos. Y decía un pastor, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste, ¿no? Entonces tienes que tener una meta, tienes que tener un propósito. Si bien es cierto, los planes que son de Dios, dice una frase que yo creo que la han oído, ¿eh? Dice, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? A lo que se refiere, no podemos tener muchos planes, pero la primera y última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Amén. Así es. ¿Cuántas veces nosotros hicimos planes en nuestra vida, hermano? Y fue todo lo contrario, ¿eh?
Pero qué bendición. Entonces, yo quiero recalcar en eso, aunque no es parte del tema, quisiera que se nos quedara, hermanos. No podemos sentirnos menospreciados en esta tierra. No podemos sentirnos que somos inservibles. No podemos sentirnos que no tenemos un propósito. Porque puede haber ratos de soledad en donde tú puedes decir, bueno, ¿para qué estoy, no? O a cierta edad. Mira, te voy a platicar algo. Yo estaba pensando ya, y decía, bueno, ya llevo algo de años aquí, a cierta edad, pues yo creo que ya me jubilo, ¿no? Y ya dejo o sea, ya me pongo más tranquilo. Pero estaba yendo a una predicación, y es cuando más debemos ser fructíferos, hermano. O sea, en el servicio a Dios no hay jubilación. O sea, siempre. Si te ves en la vida de Abraham, de Moisés, de todos ellos, pues en la vida fructífera fue ya de grande, ¿no? Entonces tenemos un propósito en esta tierra cabal, hermanos. Amén. Que eso se quede en nuestro corazón. Si hay menosprecio en tu vida, si hay alguna cosa de que tú digas, bueno, yo como para qué. No, hermano, tú eres importante. Primero para Dios, y yo te aseguro que para mucha gente que te rodea. ¿No te has puesto a analizar que hay cosas que tú haces que son determinantes para cierto círculo de personas? Como padres. Si no, tú no hubieras tomado la decisión de eso, a lo mejor no hubieras dado todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero qué importante es llenarnos de Dios para tener conocimiento y a vivir, ¿con qué? Con sabiduría de Dios. Amén. Bueno, entonces, te dice que hay un propósito. Entonces aquí tenemos un propósito y esa es la gran comisión que el Señor nos da. Amén. Dice, ¿cómo empieza todo, hermanos? Empieza con Dios. Y Dios, a través de nuestro Jesucristo, se revela a nosotros, ¿no? En ese entendido estamos. Entonces, el centro del Evangelio mismo es ¿quién? Cristo. El centro de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Siempre es el Señor. No puede haber un momento que no glorifiquemos el nombre del Señor en la iglesia. Él es lo más importante. Amén. Bueno, ahora vamos a ver Apocalipsis 1:8. Versículo 8. Y vamos a empezar, valga la redundancia, cómo empezó todo. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Todo empieza con Dios, no hay Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema de la seidad de Dios? A Dios nadie lo creó. Dios siempre ha existido y todo empieza con Dios. Dios en su infinito amor hace su creación y ahora quiere expresarnos su amor, quiere manifestarse en nosotros. Pero no se manifiesta ahí, ¿verdad? Lo hace a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver Juan 1. Juan capítulo 1, vamos a leer dos porciones. Primero vamos a leer del 1 al 5. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos saltamos al versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, a través de nuestro Jesucristo, nosotros tenemos la posibilidad de conocer a Dios.
El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Hay mucho que escudriñar aquí, pero lógicamente no es el tema. Lo que yo quiero es caer en algo un poquito más adelante. Pero lo que quiero que veamos, hermano, que todo empezó con Dios. Luego viene, se manifiesta a través de su Jesucristo. Y a Jesucristo le da la autoridad. Y Él, a su vez, se la da a los discípulos. Porque aquí es bien interesante, hermano. Si regresamos rápidamente a Mateo 28, dice el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, no, vamos a leer en el 18, desde el principio. Y Jesús se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No? ¿Quién se la da? Dios. Ahora dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que no es discípulo, hermano, no puede discipular, ¿no? Pudiera parecer simple, pero tenemos que ser verdaderos discípulos, no de un hombre, no de un hombre. Un hombre puede ser intermediario de que a través de él conocemos de la palabra y todo. Que yo soy discípulo de tal, no. Nosotros debemos de ser discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Somos discípulos de él. Pero hay requisitos para ser discípulos. Tenemos que conocerlo verdaderamente. Si no lo conocemos, ¿como de qué? ¿A quién qué vamos a discipular? ¿No? Bueno. Entonces, estamos conociendo el origen, ya lo conocimos. Si no conociéramos el origen de las cosas, hermano, caemos en un problema. No podemos caminar con certeza cuando no entendemos los fundamentos. Un edificio mal construido, un edificio con cimientos malos, puede estar muy grande, puede estar muy bien, pero tarde o temprano se va a caer. Por eso es importante tener buenos cimientos. Hace unos días me llamaron para asesorar a una persona que iba a comprar una casa. Y yo la vi en la casa y le dije: no la compré, no la compré. Toda húmeda, unas paredes por acá, por allá. Y los papeles estaban bien. Yo por los papeles también, pero yo no creo que pase el avalúo correspondiente para que te den el crédito, ¿no? Hermanos, luego llegó el que construyó la casa y platicó conmigo, yo lo conozco. Dice: le hice unos cimientos que aguanta un edificio. Entonces, ya la compraron. Pero ese pequeño detalle fue el que cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Porque entonces tú lo ves así, pues no tiene mucha vista, ¿no? Pero tiene buenos cimientos, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tengamos buenos cimientos en nuestro vivir como hijos de Dios. Si no tenemos buenos cimientos, hermano, a ratito cualquier viento de doctrina nos va a alejar. No hemos aprendido a discernir la palabra. Nosotros sabemos cuando alguien está diciendo algo que no es cierto. Hemos platicado nosotros y cualquiera de nosotros tiene la libertad de decir: hermano, eso estuvo mal, o eso está mal, o lo creo, ¿no? Lo platicamos. Si llegamos a tener que corregirlo, corregimos. A lo mejor no nos falta explicarlo, ¿ah? Entonces, es importante que tener buenos cimientos. Amén. Ok. Entonces, hermano, para que nosotros caminemos correctamente, debemos ser verdaderos discípulos, no solo creyentes, no solo simpatizantes de Cristo. Por eso el apóstol Pablo insiste: examínate a ti mismo. Qué importante estarnos examinando de manera constante, hermano. ¿Te fijas cómo no somos meticulosos para ver a otras personas? Digo, tenemos que ayudar en esos errores, ¿no? Y la pregunta sería: ¿por qué no somos meticulosos para nosotros, no? Ver cómo estamos caminando. Dice: no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido, ¿no? No veas la paja en el ojo ajeno, sino ve la viga que tienes, ¿verdad?, en el tuyo. Entonces, hermano, hay que examinarnos. Esa palabra ojalá se quede grabada en todos. A mí se me quedó grabado desde hace mucho tiempo. Examínate a ti mismo, ¿cómo estamos caminando? Porque podemos pasar toda una vida creyendo que estamos caminando en el Señor y resulta que no, hermano. Resulta que no. Y todos estamos a tiempo de corregirlo, ¿eh? Es importante. Ok. Entonces, tú y yo debemos ser discípulos. Aquí la pregunta que nace: todos estamos bautizados, ¿no? Ahora yo te pregunto:
¿verdaderamente somos discípulos de Cristo? No me contestes. Pero si no somos discípulos de Cristo, tenemos que aplicarnos para ser verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Qué nos falta a cada quien? Un parámetro podría de ser a cuántas personas tú, no tú, sabemos que la obra es del Espíritu Santo, has sido instrumento para ir a los pies de Cristo. Y es una pregunta para cada uno. ¿A cuántos les hemos compartido que de alguna manera han llegado al Señor? Está difícil, ¿no? Sea uno, dos o tres. Ahora, dicen que no importa la cantidad, importa la calidad. Yo platicaba con unos hermanos y dicen, no, un día prediqué y se convirtieron, no sé, y aceptaron al Señor. Yo llamo, ¿y dónde están, no? Porque aquí la pregunta sería, hay que discipularlos. O sea, no nomás es dejarlos así. Tú les das el plan de salvación, les dices que Dios los ama y todo, pero surgen muchas dudas, hermano. Entre más vas conociendo la palabra, más dudas tienes, ¿no? Es bien tremendo esto, ¿no? Porque cada que le dices, bueno, y luego, yo sabía esto, ahora es esto, ¿no? Pero decía alguien, cada que habla uno de la Biblia debe estar uno dispuesto a cambiar conforme al conocimiento de Dios, porque hay cosas que podemos estar equivocados, hermano, y hay que corregirlas, ¿no? Entonces, qué importante entonces es que nosotros nos examinemos. Si no estamos cumpliendo la gran comisión, hay que cumplirla y hay que prepararnos. Y para prepararnos tenemos que buscar más de Dios, tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente nos guíe, hermano. Dice la palabra que nosotros tenemos un gran auxilio. Cada que tú quieras decir algo, el Espíritu Santo te lo va a recordar. No es que venga como magia así. Nunca lo has visto y de repente lo dije, ¿no? No. Tú lo estudiaste algún día. ¿Sí se han dado cuenta, sobre todo las hermanitas? No te dicen, ay hermanos, que leo y no entiendo nada. No sé si te ha pasado, a mí se me ha pasado. Leo, no, hermano, no se preocupe. Usted estudie, lea, busque de Dios. Y cuando necesite esa palabra, el Espíritu Santo se la va a recordar. Porque a veces no sabemos algo, pero mira, el Espíritu Santo bien nos recuerda. Qué importante entonces es que prepararnos, ¿no? Ok. Bueno. Hay dos conceptos que yo creo que son importantes de entenderlos. La palabra, ya lo hemos estudiado discípulo, pero viene una palabra que es matete, que es aprendiz, ¿no? El que sigue la enseñanza de otro. Imitador, en este caso, imitadores de ¿quién? De Cristo. El mismo apóstol Pablo dice, imitadme a mí, se atreve a decir, ¿verdad? Imitadme a mí. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir eso? ¿No? Imitadme a mí, como yo imito a ¿quién? A Cristo. La referencia es Cristo, siempre. Entonces, ese es discípulo. El bautismo viene de una palabra que es baptisma, inmersión o sumersión. O de bapto, que es mojar, empapar. ¿Tiene que ver con qué? Con agua. Y tiene que ver con sumergirse ¿en qué? En el agua. Dice dos palabras que son importantes, inmersión o sumersión, ¿no? Entonces, en eso estamos. Ahora, el mandato que dice, hay dos mandatos que ha dejado el Señor, dos ordenanzas específicas, hermano. Mira, esto es bien interesante porque resulta que cuando Dios te manda a hacer algo, pero generaliza, pues como que ahí estás pecando, ¿ah? Pero cuando la orden es específica para ti, es una transgresión ya de otro tipo. Y la gran comisión es una ordenanza para cada uno de manera directa. O sea, el que tú no la hagas, eso es grave, muy grave, ¿no? Entonces, dice que, permítame tantito, es que vino a mi mente algo y no sé si los voy a decir, pero en serio. Bueno, entonces es emerger al agua, ¿no? Y dijimos que morir. Ok. Ahora, el bautismo expresa conducta externa de una manifestación interna de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, ¿no?
¿Cómo fue el sacrificio de nuestro Jesucristo? Público, ¿no? Toda la gente lo vio. Así es. Entonces, por eso nosotros no tenemos que hacerlo en secreto, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer público nuestro cristianismo. El bautismo es público. Así es. Y es una manifestación externa de algo interno, de algo que Dios ya hizo en tu vida y en mi vida. Si no, no hubieras tomado la decisión de bautizarte. Ahora, qué importante entonces tener conocimiento de lo que estás haciendo. Es algo sumamente solemne, sumamente importante, porque además es el primer acto de obediencia. Después de que tú aceptas y reconoces terrenalmente al Señor como tu Señor y Salvador, en ese momento viene un proceso como discípulo. Y el requisito esencial para que tú seas discípulo es bautizarte. Ya estudiamos que el bautismo no es el que te va a dar la salvación, pero es el requisito para que tú estés en el proceso de ¿qué? De ser discípulo. Si no te bautizas o te bautizas sin tener conocimiento pleno, hay algo que hay que componer. Así es. Por eso es importante nosotros examinarnos, hermano. No porque estemos bautizados, hay que examinarnos cómo realmente fuimos bautizados, si tuvimos el entendimiento pleno, ¿no? Bueno, ahora, aquí ya viene algo interesante. Hay dos palabras que dijimos: inmersión, inmersión y sumergir. Cuando hablamos del bautismo, no solo tiene que ver con agua, mira, es ahí viene lo interesante. O sea, porque tú físicamente te sumerges, ¿a qué? Al agua. En ese momento, naces, renaces como una nueva criatura, ¿no? Así es como debe de ser. Mueres al viejo hombre, naces como una nueva criatura y empiezas, ¿qué? Una vida nueva. ¿De qué depende de que verdaderamente esa vida sea nueva o no? Claro, pero depende también del conocimiento que tú tengas de lo que estás haciendo. Pues si tú lo tomaste nada más como un requisito, ya me bauticé. Porque aparte hay varios impedimentos por los cuales la gente no se bautiza. A veces no se bautiza por no tener compromiso. Por eso, bueno, yo sí voy, sigo yendo, pero eso de bautizarme, pues mejor después, ¿no? Está bien. Pero además acuérdate que eso es un requisito para ser discípulo, ¿no? Y hay varios impedimentos. Pero bueno, entonces, no tiene nada más que ver con eso, hermano. Tiene que ver con que tú realmente te sumerjas en el amor de Dios y en el entendimiento de la palabra. Y te sumerjas en el entendimiento y en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú no te puedes sumergir en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no entiendes la obra de cada uno de ellos. Tenemos que dimensionar qué hizo el Padre por ti y por mí, qué hizo el Hijo. Sabemos que los tres son Dios, ¿verdad? Pero qué hizo el Padre por ti, qué hizo el Padre por mí. Porque por algo dice la palabra, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo individualiza para que nos tengamos conocimiento de cada uno de ellos. Amén. Entonces, hermano, cuando nos bautizamos, primeramente estamos reconociendo la autoridad de Dios. Dijimos, viene de Dios, Dios delega la autoridad a nuestro Jesucristo a los apóstoles, y los apóstoles a su vez nos bautizan, ¿no? Ahora, tenemos que reconocer la autoridad de Dios, y ese es un problema que a veces no entendemos, y a veces a Dios lo tomamos como accesorio y no lo tomamos como lo más importante, como el que debe regir nuestra vida. Sí. Ahora, ¿qué ha hecho el Padre? ¿Qué ha hecho el Padre por nosotros, hermano? Pero mira, bueno, primero vamos a ver en qué condición estábamos nosotros. Cuando no teníamos a Dios, nosotros teníamos un vacío. Y tú te puedes dar cuenta cuando estás discipulando a alguien, ¿verdad? ¿Cómo te explicas que millonarios, gente que parece que tiene todo, se suicidan?
Gente que tú ves en plenitud, tiene todo. Ahora sí, como Rey Salomón, mujeres y casas y templos y todo, ¿no? Y sin embargo no son felices, porque hay un hueco en su vida, hermano. Y ese hueco de tu vida, ¿sabes qué te produce? Como orfandad, como no tener a nadie, estar vacío. No sé si tú lo sentiste alguna vez, pero eso puede pasar en cada uno de nosotros. Y ese vacío no te lo llena nadie. A veces lo quiere uno llenar, ¿sabes cuál es el problema? Que lo quiere uno llenar con cosas del mundo. Se vuelve uno muy activo y hago esto y hago lo otro y ahora voy a tal parte, y ahora voy a una fiesta, y ahora me drogo, y ahora tomo esto, pero no te llena. Tu vida es vacía. ¿Por qué es vacía? Porque buscas en otras partes llenar ese hueco, y ese hueco solo lo llena Dios. Yo pongo un ejemplo que parecía muy simple, hermano, pero creo que ese es ilustrativo. En un recipiente tú lo pones así, yo sobre todo esos que hacen gelatina, ¿no? Entonces tú pones gel en una bolsa y el gel en esa bolsa tú lo vacías ahí. ¿Qué hace ese gel en ese recipiente? Inmediatamente lo llena, ¿no? Bueno, si tú quieres poner a tu papá, a tu mamá en ese bueno, si tú quieres poner un vasito de esos de, ¿cómo le llaman? ¿Dónde sirve tequila? Bueno, ustedes lo saben, ¿sabes? Bueno, esos vasitos chiquitos, si tú lo quieres meter ahí, ¿sí lo puedes meter? Sí, ¿no? Porque nomás empujas tantito el gel y lo colocas, ¿no? Metes uno, metes dos, metes tres, metes cuatro, ¿no? No sé tú quieres. Si sacas uno, ¿qué pasa? ¿Queda el hueco? Porque inmediatamente se llena con ese gel, ¿no? Y puedes sacar todos e inmediatamente se vuelve a llenar, ¿no? Bueno, ahora te platico. Ese recipiente es tu corazón. El gel es Dios. Y cada una de esos vasitos es tu papá, tu mamá, tus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, si vamos a la analogía, si tú quieres meter en tu corazón, porque el corazón es de Dios, hermano, el corazón debe ser de Dios, pero en su infinito amor, Dios te enseña a amar a tus padres y a tus hermanos. ¿Sí? Dice la mayor evidencia que has pasado de muerte es que ames a los hermanos, ¿no? Entonces, si tú quieres meter en tu corazón a un hermano, ¿lo puedes meter? Pues sí. Sí, porque Dios te lo permite. Si quieres meter a tu esposa, lo metes, claro, porque Dios te lo permite. Si quieres meter a un amigo, lo metes, claro. Pero en el momento que Dios determine que tal persona se vaya, por ejemplo, queda un hueco. Si tú estás lleno de Dios, inmediatamente ese hueco se llena. Y tu dolor va a ser menor. Porque si te duele, somos carne. Acabo de perder a alguien que yo amo. Ya no lo voy a ver. ¿Pero qué? En ese momento se llena ese hueco con Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer entonces? Llenar nuestro corazón de Dios. Ahora, cuando no conocíamos de Dios y no entendimos el amor de Dios, entonces ese hueco está ahí. Y ese hueco es tan grave en tu vida, hermano, que te puede provocar suicidio, te puede provocar una serie de cosas que lógicamente te alejan más de Dios en lugar de acercarte a Dios. Pero bueno, viene el conocimiento de Dios a tu vida y entonces empezamos a cambiar. Tengo a Dios y Dios llena mi vida. Dios es lo más importante para mí. Dios me permite amar a mis padres. Claro, porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, tus días serán prósperos y ahora de tus generaciones, ¿no? Dice: ¿podemos amar a nuestros hermanos? Claro, la palabra nos lo dice. Dice la palabra: el que me ama obedece mis mandamientos, ¿no? Y uno de los mandamientos de Dios es amar, amar, amar. Si te das cuenta, en gran parte es el amor, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, sí soy padre, decíamos, ¿verdad?
El Padre, hermano, dio a su Hijo. El Padre da a su Hijo, da a su primogénito, a su unigénito, por amor a ti y a mí, en un plan perfecto de Dios. ¿Qué hiciste tú o qué hice yo para merecer eso? Nada, absolutamente nada. Es un regalo de Dios. En su infinito amor, Él está dispuesto a dar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de todos los pecados. Amén. Entonces, el Padre, ahora, aparte de que nos da eso, hermano, el Padre hace que el cielo venga a la tierra. ¿Y cómo hace eso? A través de nuestro Jesucristo. Y en su infinito amor viene el Señor, dice Filipenses, dejó su deidad, se hizo carne y viene con nosotros. Y ahora empezamos a conocer a Dios. Empezamos a conocer a Dios verdaderamente. Y eso, hermano, es un gran privilegio, porque hay gente que cree conocer a Dios, pero no lo conoce. Entonces nosotros conocemos ahora al Señor porque hemos decidido en nuestra vida entregarle nuestra vida al Señor. Pero la pregunta sería, ¿verdaderamente se le hemos entregado o seguimos viviendo en el mundo, no? Es importante estarnos examinando, porque, hermano, en el caminar hay mucha contaminación, hay tiempos muy difíciles, muy difíciles. Mantenerse santo, mantenerse puro es muy complicado. Es muy complicado actualmente. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones, hay mucha contaminación. La gente que nos rodea. Tú prendes la tele y inmediatamente hay cosas que no están bien. Y habría que preguntar si tiene la capacidad para apagarle, ¿no? Porque de repente dices, pues no pasa nada, ¿no? Y le sigues. Entonces hay que ser radicales, ¿no? Y es que a veces, hermano, la santidad se toma como un juego, pero la santidad, ¿qué dice la palabra respecto a la santidad? ¿Sin santidad? No libera al Señor. Amén. Hay muchas definiciones de santidad, pero hay una que a mí me gusta, dice que hacer tu mejor esfuerzo por agradar a Dios. Y la pregunta es si realmente estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Hay cosas que no estamos haciendo, hermano. Hay cosas que nos falta hacer. Amén. Bueno, ahora tenemos que sumergirnos, entonces dijimos que en el amor del Padre. Para sumergirnos en el amor del Padre tenemos que conocerlo. Ya las dos cosas que te dije son más que suficientes como para que tú dimensiones el amor que Dios te tiene a ti y a mí, ¿no? ¿Cómo alguien tan grande, algo tan excelso, tan supremo, puede poner sus ojos en ti y en mí? Porque dicen que en el mundo hay como 3 o 4 parecidos a nosotros, ¿no? Pero no son idénticos. Podrán ser parecidos, ¿no? A veces muy parecidos, ¿no? Pero son diferentes. Cómo el Señor fue diseñando a cada uno de manera diferente. Desde ahí se ve su amor, hermano. Entonces, qué importante es entender esto, porque entonces ahora sí podemos sumergirnos en el amor de Dios y entender de dónde viene todo. Tú y yo somos especiales. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Por eso como que no se vale que nos podamos tener depresión, tengamos Te digo, ¿qué es escudo para eso? La paz de Dios. La paz de Dios es como un escudo. Para que no tengas temor, para que no tengas depresión, para que no tengas... Por eso es importante buscar la paz de Dios. Esa paz que el mundo no da, dice, ¿verdad? Que el mundo no entiende. ¿Cómo es posible que no tengo para pagar la renta mañana, pero estoy contento, estoy en paz? Porque confío en Dios. Dice su palabra, nunca, el Señor nunca dejará que un hijo suyo mendigue pan. Pero tenemos que confiar, ¿no? Porque a veces no confiamos, a veces no es fe. Porque, hermano, si tú tienes una cuenta
fuerte en el banco y vas a comprar algo, pues esa no es fe. Tú ya tienes seguridad de que tienes el dinero ahí, ¿no? Claro. O sea, la fe es creer que algo va a pasar cuando no hay evidencia. Amén. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Ahorita mismo yo creo que cada uno de nosotros tiene situaciones que no sabes cómo las vas a resolver. Pero entrégaselas a Dios. Él sí sabe. Y te aseguro que hace cosas asombrosas. Amén. Yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado tantas bendiciones, hermano. Yo no sé qué día estaba viendo y platicaba con mi esposa. Hay gente que no tiene ni para comer. De verdad, hay gente que no tiene ni para comer. Así es. Y luego uno ve y dices, híjole, de veras que Dios es bueno. Amén. 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 Bueno, entonces, ¿qué beneficio trae esto? Restaura nuestra vida, hermano. Entonces decíamos, cuando no conocemos el amor de Dios, entonces tu vida puede ser un caos. Pero cuando tú conoces a Dios, Dios empieza como que a ordenar, ¿no? Dios nos ofrece prosperidad, hermano. Amén. Sí, ¿no? Pero no material. Eso viene por añadidura. Nos ofrece prosperidad en nuestro espíritu. Incluso hay una parte de la Biblia que habla de salud. Pero todo lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Y el problema es que como que manejamos las cosas al revés. Queremos las añadiduras primero, ¿no? Y no disfrutamos lo que Dios nos da, hermano. Y aprendamos a confiar plenamente en Dios. Estás a punto de caer en el precipicio. ¿Qué es lo que le pasó a Abraham cuando iba a entregar a su hijo, a Isaac? No le dijo en el camino, no, yo nomás quería ver que fuera. No, ya cuando estaba así, hermano. O sea, la cosa no era disimular. O sea, tú entrégate a Dios verdaderamente. ¿No? Ok. Bueno. Dice, dejamos de andar. Ok. Dice, dejamos de andar mendigando amor a los demás. Le puse aquí una nota. Sí. Que me parece muy interesante. No significa eso que tú seas independiente, ¿no? Somos seres que convivimos, no somos llaneros solitarios, somos un grupo. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿verdad? Si tú dices, no, pues yo no necesito de nadie, pues no es así. Pero ¿quién es el que utiliza a las personas para que nos ayuden? Dios. ¿No? Pero a veces tú, bueno, no tú, por ahí, andas mendigando amor. No se trata de mendigar amor, hermano. Si tienes el amor más grande y más sublime, ¿qué tienes que estar mendigando? Una pizquita, ¿no? Ahora, ¿tenemos que amar a tal como son? Claro, claro. Pero siempre pensando que el primer lugar lo ocupa Dios. Lo que decíamos hace rato. ¿Puede salir esa persona de tu vida? Es como los jóvenes. Los jóvenes a veces casi se matan la vida porque se pelean con el novio y la novia, ¿no? Y luego cuando pasan los años, yo creo que como que anda a reflexionar y ven, dicen, por tanta agua, por tan poquita agua me está ahogando, ¿no? Pero cuando un joven tiene convicción verdadera de que Dios le llena su vida, pues entonces sabe que esa persona no era la adecuada y punto, no pasó. Sí sufres, pues sí, puede ser que sí, ¿no? Pero tienes la convicción de que Dios está contigo y es el que llena todo. Entonces, deja de estar tu vida y dijimos que nos ayuda a no a ser independientes, sino a saber depender solamente de Dios. Ok. Entonces, es bien tremendo, hermano, la palabra cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos. Qué difícil es. La única forma que tú puedes amar a tus enemigos o a la gente que te ha hecho daño es que tú entiendas el amor de Dios. Si no lo dimensionaste, si no te sumergiste en el amor de Dios, tú no vas a poder amar a los demás de la manera que Dios quiere. Juan nos platicaba un ejemplo. Decía, andaba el pastor y andaba un hermano con él, ¿no? ¿No te platicaste, no?
de que estaba el pastor y siempre andaba un siervo con él, ¿no? Ayudando, su ayuda, ¿no? Y era el que había matado a su hijo, dijiste, ¿no? Sí. Tener ahí a la persona que mató a tu hijo y tenerlo que amar. Hay un pastor, y eso es también auténtico, fue a la cárcel a perdonar al que había matado a su hija. No sé cómo puede ser eso. Solamente entendiendo el amor de Dios. Con tus fuerzas no lo haces, hermano. Una chica fue abusada por su padre. Pasó el tiempo, el padre estuvo enfermo. ¿Qué creen que pasó? Ella lo cuidó hasta el último. ¿Cómo puede ser eso? Solamente cuando entiendes el amor de Dios. Es cuando puedes hacer. Por algo el Señor te lo dice. Ama a tu enemigo. Al que te ha hecho mal, al que te ha hecho mucho mal, hazle mucho bien. Está tremendo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo podemos entender? Cuando estamos sumergidos en el amor, en el amor del Padre. Por eso es importante entender, hermano, todo esto está pasando cuando nosotros bautizamos. Porque tú en ese momento estás sumergiendo, ¿qué? En el amor al Padre. Estamos hablando del Padre, ¿no? No estamos con el Hijo. Entonces todo ese entendimiento lo tienes en base a ¿qué? A que tengas conocimiento, te sumerjas realmente en el conocimiento de Dios, conozcas a Dios, porque es la manera de amar a Dios, conociéndolo. Entre más lo vas conociendo, dices, qué exactitud milimétrica de todo. Tú ves los hechos de que todo lo que pasa en los pasajes en la Biblia, todo era milimétrico, hermano. Todo tenía un plan, nada está de más. Todo el sacrificio de Esteban, no sé, David, ¿no? Cuando estaba de ocioso y vio a la mujer de Urías y todo eso, todo que pasó, todo era por un propósito de enseñanza para nuestra vida. Estaba yendo a un pastor y me llamó la atención y me pasó un rato yéndolo. Yo casi, más bien nunca lo digo, pero dije, pues a ver qué dice, ¿no? Y él dice que para qué le hacemos caso al Antiguo Testamento. Que eso ya pasó. Eso ya pasó. O sea, ¿a mí para qué me sirve que saber la vida de Abraham y de David? Si tenemos a Cristo, hermano, tenemos a Cristo. Joder. Entonces, o sea, ¿está de más o qué? Tú no puedes separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque dice la palabra que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de suceder. Así es. Amén. Entonces, ¿cómo te explicas tantas cosas? Toda la enseñanza que sacamos del Antiguo Testamento son siervos que vivieron algo que a nosotros parece ser que hasta exacto en lo que nos está pasando. Cuando quieres un consejo de parte de Dios, viene, te lo puede en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces tenemos que tener, ¿qué? Cuidado, hermano. Ok, entonces hay que amar, hermanos. Dice San Agustín, ama hasta convertirte en lo amado. Y decía otra persona, dice, si supiera la gente qué buen negocio es ser buena gente, hasta por negocio lo haría. Entonces, hermano, hay que amar, hay que cumplir lo que dice la palabra. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces nos da una indicación importante, hermano. Como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la referencia? El amor que te tienes tú. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros nos sacrificamos por personas. ¿Vale la pena? Pues sí, porque hay que hacerlo, pero que en el sacrificio hay ese gozo. A ver si me puedo explicar. Por ejemplo, una madre, ¿no? Yo me he dado cuenta, y sobre todo actualmente, las madres hacen mucho más de lo que deben hacer por los hijos. ¿No? Como que se exceden un poco. Pero si eso les llena de gozo, va.
Pero hermano, a veces es un sacrificio. Y a veces va de por medio a tu salud y tu tiempo y tu vida ya la entregaste, ¿no? Y no sabemos que eso es un ciclo, ¿no? Un ciclo. Tú tienes tu vida, en este momento decides ya hacer otra vida, otra... Etapa de la vida. Por ejemplo, una pregunta interesante sería, ¿qué puede ser más importante para el esposo? ¿Quién es más importante, los hijos o la esposa? Su esposa. ¿Y si es así? A veces no. A veces. Veces, como diría en mi pueblo, veces sí, veces no. Pero debe haber ese orden. Primero, Sí, es. pero a veces no lo hacemos. Pero bueno. Entonces dijimos que solo podemos lograr eso si nos sumergimos en el amor de Dios. Mira, hay dos cosas cómo enfrentar las batallas y las situaciones. La ruta fácil es huir, ¿no? Te enfrentas a una situación difícil, tienes dos alternativas: o la enfrentas o huyes. Como el que va por los cigarros y ya no regresa a su casa, ¿no? Si tu papá no, pues se fue por cigarros y cuando yo era chico ya no regresó. Hay gente que huye. Ahora, te estoy hablando de una casa, pero hay gente que huye de una iglesia, hay gente que huye del trabajo, hay gente que huye de la escuela por temor. Hay gente que dice, no, a lo mejor ya no voy, ¿no? Como que la cosa se puso muy difícil, ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema? Que empiezas a agarrar ese caminito y siempre haces eso. Es tremendo. Porque por eso viene la gente fracasada, la gente mediocre, porque no enfrenta batallas, hermano. Entonces, tenemos que tomar el camino, ¿qué? Difícil. Y que es quedarnos a enfrentar las cosas con valentía y con amor. ¿Amén? Amén. Ok. Ya dijimos que el Señor llena nuestro vacío, ¿va? A través de ser sumergidos en el amor ¿de qué? Del Padre. Sumergidos en el amor del Hijo. Reconocer lo que Cristo hizo por ti y por mí. Es lo que más tratamos, ¿no? Lo que más hablamos. Eso tú y yo lo sabemos. El Señor derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿De qué? Del pecado y donde vivíamos, hermano. De lo vil y menospreciado que éramos, ¿no? ¿Dónde estábamos antes de conocer a Dios? Y el Señor aparentemente sin motivo alguno va y da la vida por ti, derrama hasta la última gota de su sangre. Ahora mira, hermano, si hubiera sido tu deuda o mi deuda pequeña, a lo mejor no habría necesidad de dar hasta la última gota de su sangre. Con un poco de sangre hubiera sido suficiente. ¿Eso que nos lleva a pensar? Que realmente nuestra vida de pecado es grande, hermano. Era terrible. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ahora ya no vivamos en esa vida. Que ahora ya haya una novedad en nuestra vida, que cambiemos y que ahora ya no estemos pecando. Ya no practicamos el pecado, ¿no? Seguimos pecando, porque digamos que digamos que no. Sí. Pero que ya no practiquemos el pecado, que ya no haya esa maquinación, ¿no? Yo le pongo un ejemplo coloquial, pero cuando vas a jugar a un parque o algo así, y estás entre las familias, es una cascarita, ¿no? Sacan una pelota y empiezan a jugar. Están jugando fútbol, ¿no? Pero si tú estás en una liga, estás en un equipo, te registras, pagas hasta tu inscripción, pagas tu uniforme y vas a jugar, pues ya estás practicando fútbol, ¿no? Sí. Entonces nos podemos pecar, a veces viendo algo así de momento y chimps, ya lo vi, ¿no? O a veces haciendo algo que no debemos de haber hecho, o a veces hablando mal con alguien, no sé, a veces murmurando. Pero cuando lo empiezas aquí a maquinar, hermano, cuando tú sabes que está mal, lo maquinaste y hasta dices, mañana voy a hacer esto, ahí estamos en problemas. Cuando tú sabes que una murmuración va a causar un problema grande, si tú murmuras algo, hermano, ¿causas tanto daño? Mira, eso se está viendo ahorita en la política.
con las noticias falsas y luego te dan datos y tú dices, ¿y te lo crees? ¿Por qué? Porque es la boca que está murmurando, están haciendo daño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, lo que hablamos. Yo le pido perdón a Dios porque muchas veces, a veces he cometido error de hablar cosas que no debo de hablar. Hay cosas que uno debe mejor. Y escuchar también es otra situación. Tú tienes que escuchar lo que es bueno, lo que es verdadero y que sea necesario. Si no es bueno, no es verdad y no es necesario, ¿para qué lo escuchas? ¿No? Si vas a saber algo de tal persona o su compadre, entonces hay que tener cuidado con los que escuchamos y con lo que hablamos. Entonces, hermano, el sacrificio de nuestro Jesucristo fue excelso y nosotros, a través de ese sacrificio, entendemos que fuimos liberados del pecado. Ahora tenemos posibilidad de ser, ¿qué? Salvos. Salvos del infierno, salvos diariamente. El Señor nos salva diariamente, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Tú sales, ahorita, hermano, salir a la calle es ¿cómo le llaman ese deporte de qué? ¿De alto riesgo? ¿Cómo se llama? De alto impacto. De alto, no, algo de extremo. Bueno, eso es salir a la calle, hermano. Hay veces que uno dice, híjole, de veras tantas cosas que pasan. Ahora con la lluvia y todo ese tipo de cosas, los delincuentes, todo. De todo eso nos salva el Señor, hermano. ¿No te has dado cuenta que a veces, si hubiera pasado un minuto, hubiera pasado algo, y Dios te libró de eso, ¿no? Hay un video, ¿no? De que hay accidentes que pasa el camión y ese cuate de ese momento se volteó, ¿no? Es Dios, hermano. Es Dios cuidándonos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver Isaías 61 y vamos a ver el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sabemos que Isaías está profetizando, ¿qué? Al Señor Jesucristo. Entonces dice que el Señor vino, ¿qué? A vendar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando tú y yo no conocíamos a Dios, éramos presos de muchas cosas. Y tú dices, ¿cómo de qué pudiera haber sido preso? Híjole. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que seguimos siendo presos luego. Ahí estamos platicando de una sopa. No digo el nombre porque es comercial, pero es una sopa instantánea. Ya lo comí, hermano, que te cobran a ti. Hermano, eso es malo. ¿Todos saben que es malo? Sí. Y luego lo siguen comiendo. Sí, la coca. ¿Y sabe qué me estaba platicando una persona? Y me lo dijo bien y sí es cierto. Pues es adictivo. Como lo es la coca. Ahora tú dices eso nada más, no. En tu vida hay cosas que somos adictivos a algunas cosas. Al café. Ah, por cierto, luego te lo digo. Pero por lo que yo voy a dejar de tomar, voy a tomar menos café. ¿No? Digo, no, el café no es malo, pero bueno, son cosas que tú tienes que ir viendo. Y hay detalles que te perjudican. En el momento que te distraen de otras cosas, ya es un problema. Bueno, eso no, mejor. Bueno, no. El bautismo, hermanos, se practica una vez en la vida. Debería de ser así. ¿Lo hiciste con pleno conocimiento o no? Pero es una vez. Ahora, ¿sabes qué? Ponerte a cuentas con Dios, tener un encuentro verdadero con Dios y entender qué es lo que hiciste y en qué estamos, ¿no?
Pero hay una parte importante. Su significado tenemos que recordarlo siempre. O sea, el bautismo es solo una vez, pero el recordar el significado siempre, hermano, siempre. Traerlo a tu mente. Yo estoy en el Señor, tengo identidad de Dios, soy su hijo, y bajo ese parámetro quiero vivir, en esa llenura de Dios en mi vida. ¿No? Bueno. Entonces, hermano, nosotros debemos ser inmersos ¿en quién? En Cristo. Ya estudiamos que el amor, debemos ser sumergidos en el amor de ¿quién? Del Padre. Ahora debemos ser sumergidos en el amor de Cristo. Claro, hermano, claro. Todo gira, dijimos, alrededor de ¿quién? De Jesucristo. Amén. A Él le fue dada la autoridad y Él nos ha dado esa autoridad para ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Y bautizarlos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos dio esa potestad, hermano. Pero te decía al principio, no puede alguien discipular si no es discípulo. Amén. Así es. ¿No? No andamos queriendo discipular, pero no hemos examinado que estemos bien nosotros. Pero es importante ahora, por otro lado, es importante discipular, porque es un efecto de ser discípulo. ¿No? Entonces, ¿cuál es tu función? Si tú no cumples la gran comisión de Dios, hay algo que está mal en tu vida como cristiano. Porque es una gran comisión, ¿para quién? Para todos. Tenemos un propósito como hijos de Dios, sí, hermano. Fíjate, si los que estamos ahorita en la iglesia, le compartieran a una persona, y lo discipularan cada 6 meses y viniera a la iglesia, en 2 años, ¿cuántos seríamos? ¿No? Porque esa es la cadena que hay. Tú recibiste de gracia, yo doy de gracia lo que recibí de gracia. Tú no puedes estar como borreguito y ya no te dé lana, ¿no? Hasta los mismos borreguitos le quitan la lana, ¿no? Entonces tú te recibes de Dios, ahora está. ¿Para qué me sirve todo lo que estoy aprendiendo? Pues para compartir la palabra, para que otros sepan lo que tú ya entendiste. Porque hay gente que no lo está entendiendo. Hay que te dice, no, pues sí, yo creo en Dios. Yo no le hago daño a nadie, ¿no? Yo voy a la iglesia y pues yo doy mi limosna, mi diezmo y ya cumplí, ¿no? No, pues si no se trata de hacerle mal a nadie, se trata de hacerle bien a alguien, ¿no? ¿Y qué es lo más grande que tú le puedes dar a una persona? El conocimiento de la palabra, el llevarlo a los pies de Cristo. El otro día estaba una persona en la taquería y le pidió, una persona no tenía para comer y fue un pastor y su primo, no creo. Y ya resulta que le dio y ya agarró y se lo quedó viendo el pastor y le dijo, pero pues ahora compártele. Dice, ya le llenaste ahorita digo, soy feo, ¿eh? Pero la necesidad de alimento en ese momento. Pero y el alimento espiritual, o sea, a la honoría, lo que le estás dando, comparte la palabra. Porque a veces ayudamos a la gente, pero el complemento es compartir la palabra, porque es lo más importante. El hambre se la quita, bueno, ya lo dije. El hambre se la quitas hoy, pero mañana va a volver a tener hambre. En cambio, ¿qué le dijo a la mujer, no? A la samaritana. Le dijo, toma de esta agua y ya no tendrás sed jamás. Entonces tenemos que proveer a la gente de la palabra. Es lo más importante, ¿no? Tenemos una gran comisión. Amén. Y todo eso va implícito cuando nosotros nos bautizamos. Mira qué tremendo. Porque dijimos, tenemos que sumergirnos en el amor del Padre, y ahora estamos hablando del amor de ¿quién? De Jesucristo. Y entonces tenemos que cumplir la comisión que se nos ha encomendado, ¿no? Mira, vamos a ver Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Dice, bueno, vamos a leer un poquito el
16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Entonces la parte que nos interesa es el 17, la parte final. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí es donde te decía que hay una división. Transgredir es pecar, también, pero lo separa. La diferencia es cuando Dios te da un mandato especialmente a ti. Cuando tú no lo cumples, estás transgrediendo la autoridad de Dios, ¿no? Entonces por eso hace la separación. Dice, nunca más me acordé de tus pecados y transgresiones. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios, hermano, para tu vida y para mi vida? Es que el Señor agarró tus pecados. Ya son. Y la pregunta sería, ¿por qué nos andamos acordando luego nosotros? ¿O nos los anda recordando alguien, no? No, pero tú antes eras así. Pues sí, pero antes. Eso ya me lo perdonó el Señor, ¿no? Sí, amén. El problema es que lo vayas a seguir haciendo, ¿no? Entonces la promesa del Señor es que Él olvidaría ¿qué? Nuestros pecados. Nosotros, hermanos, somos pecadores salvos, que ayudamos a pecadores a reconciliarse con Dios. Tú y yo somos pecadores, pero salvos. Ya no practicamos el pecado, ¿no? Y ahora, ¿cuál es nuestra gran comisión? Ayudar a otros a que conozcan de Dios y a que se reconcilien con Dios. ¿Y cómo se van a reconciliar con Dios? A través de nuestro Jesucristo. Es la única forma de reconciliarse con Dios. A través de nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí puso una anotación importante. Dice, me puse hasta entre paréntesis, primero en tu casa. No andamos predicando en todas partes y luego no, empezamos por nuestra casa. Y eso es algo, hermanos, que creo que es delicado e importante hablar. Tenemos que examinar cómo estamos en casa. Tenemos que examinar y yo creo que hay cosas que estamos haciendo mal. Yo creo que estamos haciendo cosas mal porque sabemos que bajo el rol de Dios tenemos una función cada uno. El esposo, el padre, el esposo, la esposa y los hijos. Y es importante examinarnos para ver qué es lo que estamos haciendo mal y corregirlo. Eso me está acordando una frase de un pastor que dijo, si alguien, fíjate lo que te voy a decir, si alguien trata mal a su esposa, que a mí no me hable de Dios. Es tremendo, ¿no? Pero también podemos aplicarlo al revés, ¿no? Entonces, hermano, por mucho que pasen cosas, tenemos que mantenernos firmes en el amor. Si nosotros estamos sumergidos en el amor del Padre, el amor del Hijo, y ahorita que vamos a ver el Espíritu Santo, entonces vamos a ser capaces de perdonar y de portarnos de manera correcta con nuestros enemigos. Imagínate con nuestra esposa o con nuestro esposo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer que no podamos perdonar? ¿Sabes cuál es yo veo varios problemas? Orgullo y falta de comunicación. Porque a veces por orgullo, y el orgullo recordemos que es del diablo, ¿no? Definitivamente es del orgullo y es del diablo. Cuando el Señor es bautizado, agarra y dice, se aparece el Espíritu Santo y dice, Él es mi hijo amado, en el que tengo que. Pudo haber sido orgullo, ¿no? O sea, si la palabra fuera correcta, el concepto fuera correcto, diría, ese es mi hijo amado en el que estoy orgulloso, ¿no? Y no es una palabra que usamos cotidianamente con nuestros hijos. No, hermano, el orgullo es del diablo. Tenemos que tener contentamiento, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, hermano, no es del tema, pero es una exhortación. Examinemos nuestra casa. ¿Cómo estamos?
porque queremos predicar en otras partes, pero no empezamos por casa, ¿no? Y si estamos bien, amén, gloria a Dios. Porque puede ser, también hay que celebrar las victorias, ¿no? Amén. Estaba yo predicando en la mañana, ayer en la mañana que está, y le decía yo de algo que está el maestro y le quiere dar una enseñanza a los alumnos, ¿no? Y hace la tabla de 9. 9 por 1, 9. Pero comete un error a propósito, ¿no? Y entonces los alumnos dicen, no, está mal ahí, ¿no? Y dice, a ver, ¿por qué no me dicen de los 9 aciertos que tuve y me hacen énfasis en el que tuve mal? Y la enseñanza que quería trasladar en ese momento el profesor en una forma análoga en nuestra vida es que la gente nos ve nuestros errores, pero por donde quiera, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no también agradarse de las cosas que hacemos bien, ¿no? Así es. Entonces, hermano, tú y yo hacemos cosas bien, claro que sí, tenemos victorias, sí, y se vale celebrarlas. Cuando hacemos algo y que dicen, sí, Señor, mira, con la ayuda de tu Espíritu Santo vencí esta batalla. Y decir, gloria a Dios, ¿no? Entonces hay que reconocer las victorias, hermano. Bueno, sumergidos en el Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo que habita en nosotros. Mira, vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú y yo, hermano, tenemos el gran privilegio de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ves qué pasaba en el Antiguo Testamento? Venía el Espíritu Santo, se posaba en el siervo que iba a hacer algo de parte de Dios, se hacía la obra y se volvía a retirar. Ahora tú y yo lo tenemos. ¿Qué tienes que hacer para estar cerca de Él? Lo único que tienes es agacharte y decirle, Señor, quiero sentir tu presencia. En este momento estás conmigo. Dios está contigo siempre, siempre. O sea, no quiero quererte una carne ahora, pero para cuando hagas algo malo, ahí está Dios. Y está contemplando. Y cuando ve que haces lo correcto, no nos como padres, hermano, cuando no te da de gozo cuando hablan bien de tu hijo. Pero ¿cómo sientes pesar cuando hablan mal? ¿No? Imagina, es lo mismo que se bueno, dimensionado. Sí. El Señor, cuando te ve, y luego lo que te enseñé. Y luego si acabas de leer ayer, ¿qué dice esto? Y sigues haciendo lo mismo. El domingo te hablé de esto. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y el Señor nos da una nueva oportunidad. No hay amor más grande, hermano. Bueno, entonces dijimos de que en nosotros habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos exhorta, nos consuela, pero también nos confronta. Es el que te dice está mal. Es el que te da explicación, porque si tú pides explicación algunas veces, ¿verdad? A veces Dios no le place darte explicación, entonces son así, se acabó. Pero la comunicación con Dios la tenemos solo a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, hermanos. ¿No? Es la dispensación del Espíritu Santo. Dispensación del Padre, del Hijo. El Hijo vino, cumplió su ministerio y dijo, me voy a preparar una morada para ustedes. Pero no se preocupen, les dejo al Consolador, que es el Espíritu Santo. No los dejo solos, no los dejo huérfanos. Alguien está con ustedes. Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos en el amor del Espíritu Santo. En el entender que en ese momento nosotros estamos recibiendo el amor de los tres, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bajo ese alineamiento ahora tú empiezas a vivir. Ahora sientas la batalla, ¿no? Vienen cosas difíciles, claro. Un soldado no entrena para irse a sentar, ¿no? O sea, entrena para la batalla, ¿no? Alguien está entrenando para una olimpiada o algo así.
Pues para competir. Entonces, si tú no quieres pruebas, no quieres batallas, no, déjame decirte que no es así. Hay batallas, hay pruebas. Y entre más estemos llenos de Dios, más vamos a poderlos enfrentar. De la manera que Dios quiera, hermanos. A veces nuestros planes son unos, casi siempre, ¿verdad? Y los planes de Dios son otros. Amén. Ok. Entonces, dice la palabra, vamos a regresar a donde iniciamos, Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una situación, una corriente doctrinal de los unitarios que dicen que solo en Cristo, ¿no? Ya es otro asunto, ¿no? Ya luego lo analizamos. Pero aquí la palabra es muy clara: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque en los tres tenemos que conocer lo que ellos, los tres, han hecho en nosotros, hermanos. Y si nos sumergimos en ese entendimiento, te aseguro que las cosas van a ser más claras. Y entonces verdaderamente vamos a empezar a caminar de manera diferente, ya con pleno convencimiento. Amén. Debemos ser lo que quiere Dios y hacer lo que Dios quiere. Tú y yo, hermano, tenemos un caminar en el Señor. Entendimos, creímos y aceptamos a Cristo como real y único Salvador. En ese momento se nos dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora tú y yo poseemos la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es, o lo que hicimos fue sumergirnos en el agua, amén. Pero esto es algo físico, algo que estaba palpable, porque así tenía que ser, porque es un acto de obediencia. Es uno de los dos ordenanzas que da el Señor: el bautismo en agua y la mesa del Señor. Son las dos ordenanzas específicas que da. Para ser discípulo tienes que bautizarte. Para que nosotros llevemos a alguien para que se bautice o para discipularlo, tenemos que ser discípulos, ¿no? Y tenemos que entender que a través de sumergirnos en el agua, eso fue la cuestión física, pero ahora la cuestión espiritual, nosotros nos sumergimos en el amor ¿de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como debe de funcionar. Si hay algo que no esté bien en nuestra vida, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Porque todos, hermanos, todos tenemos una piedra en el zapato. No sé cuál. Para mí un problema puede ser algo, una cuestión que no puedo dejar algo para mi esposa otra. Pero yo creo que ahí es donde opera eso, ¿eh? Examínate a ti mismo. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estamos caminando? ¿Somos verdaderamente discípulos de Cristo o solamente somos creyentes? Ahora, el ser creyente es una parte del proceso, pues sí, ¿verdad? Porque todos empezamos siendo creyentes. Pero el bautismo en agua es un paso más allá. En ese momento tú te conviertes en discípulo de Cristo. Amén. Y nos sumergimos no solamente en el agua, sino en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entendemos plenamente lo que cada uno de ellos ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo creo que es buen tiempo para que nosotros nos examinemos y veamos, hermanos, dónde estamos fallando. Yo te aseguro que todos fallamos. Aún conociendo del Señor, a veces cometemos cosas hacemos cosas que no debemos de hacer. Y a veces actuamos en contra de la voluntad de Dios. Señor bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Dios, que tú obres o sigas obrando en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás reenseñando, Padre, y recordando, Padre,
incluso dándonos una visión más amplia de lo que es el bautizo. Te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos, Dios, que nos permitas examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo? Qué triste sería, o qué fatal sería, que viviéramos toda nuestra vida terrenal creyendo que te agradamos, creyendo que hicimos lo correcto. Pero cuando estemos ante tu presencia, nos encontremos que no. Ayúdanos, Padre, a ser honestos, a ser sinceros con nosotros mismos, a ser humildes y reconocer dónde estamos fallando, hermano. Si hemos herido a alguien, si hemos lastimado a alguien, poder pedirle perdón. Si hemos odiado a alguien, quitarnos ese sentimiento de nuestro corazón. Ese sentimiento no es bueno, nos aleja de ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos que nuestra mente esté capacitada para rechazar todo pensamiento malo, todo pensamiento ocioso, toda situación que nos pueda alejar de ti, Señor. Ayúdanos a ser más disciplinados, Señor. Ayúdanos a vivir verdaderamente en santidad, Dios, haciendo nuestro mejor esfuerzo por agradarte, Padre. Perdónanos, Padre, porque muchas veces fallamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender y a reconocer para que ya no volvamos a fallar en eso, Padre. A la mujer adúltera la perdonaste, pero le dijiste, vete, no tengo nada contra ti, pero no peques más. Ayúdanos a realmente examinar nuestra vida como tus hijos, a corregir lo que tenemos que corregir, amar a nuestros semejantes, amar a nosotros mismos, Señor. Muchas veces pareciera que no nos amamos, Señor. Maltratamos nuestro cuerpo, maltratamos nuestra mente, hacemos cosas que nos hacen daño, Padre. No sabemos ser buenos administradores, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a reconocer lo que has hecho por nosotros. Al dar a tu Hijo, a tu unigénito, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. A ti, Señor Jesucristo, al ver derramado hasta la última gota de tu sangre, para que pudiéramos ser perdonados, Señor, de todos nuestros pecados, Señor. Todo quedó saldado. Tú lo pagaste en la cruz, Padre. Sé tu palabra que los pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no debe de ser un permiso para pecar. Al contrario, debemos ser diferentes, debemos de vivir en santidad, cuidando cumplir tu palabra, Señor. Gracias, hermoso Espíritu Santo, porque día con día tú nos guías, estás con nosotros, nos exhortas, nos consuelas y nos confrontas para que sepamos dónde estamos actuando mal y poder corregirlo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bendita palabra, Señor, y permite que la porción que nos tocó a cada uno de los que estuvimos se quede sellada en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Para ti, solamente para ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes de despedirnos, bueno, no de despedirnos, ¿verdad? Porque el servicio del día de hoy, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, bendito Padre. Gracias por todas aquellas que incluso